Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual le he titulado Amor, Unidad y Espíritu Santo. Eh, Hay una anécdota bueno, hay varias anécdotas, honestamente, de varios sacerdotes del orden del catolicismo romano, que de alguna o de otra manera, pues siempre han estado, pues entre comillas, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero llega el momento en el que el Espíritu Santo sale a su encuentro y curiosamente es cuando de repente llegan a atreverse a ir a algún evento cristiano de corte propiamente protestante o evangélico como nosotros, ¿verdad? Y es allí a donde el poder del Espíritu Santo se muestra de tal manera que normalmente estas personas luego refieren y dan testimonio de que el Espíritu Santo obra en sus vidas de una manera tan increíble que su vida es completamente transformada. Y posteriormente, pues normalmente lo que hacen es que se adhieren a las filas del verdadero cristianismo, a las filas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y de esa manera, pues nosotros podemos ver que después son personas que Dios utiliza mucho, porque obviamente pues habían sido instruidas y lo que hace el Espíritu Santo es darle la connotación correcta a la instrucción, llevarlos a la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. Y esa conversión, mis amados, normalmente se ve reflejada en amor, en unidad y obviamente todo esto manifestado por el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a ver un salmo de muchísima bendición. Solamente son 3 versículos, mis amados, pero es el Salmo 133, pero nos enseña muchísimo acerca de cómo Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? En estos temas tan distintos, pero estrechamente relacionados como son el amor, la unidad y el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 133, del versículo 1 al 3. Y aquí vamos a ver cómo Dios nos llama a vivir juntos, en unidad, en amor. Dice la palabra de Dios, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es una palabra de bendición de una manera increíble, mis amados. Se ha predicado este salmo infinidad de veces. Dios nos llena con el poder de su Espíritu Santo en una iluminación cada vez mayor. Este salmo yo creo que lo hemos leído pues infinidad de ocasiones y cada vez que estudiamos un poquito, cada vez que nos adentramos un poco más a la palabra de Dios, Dios siempre nos sorprende y nos revela eh, el contexto, nos revela su grandeza respecto a este salmo. Y todo esto, ¿por qué? Pues porque Dios bendice la unidad. ¿Verdad? Cuando ustedes y yo estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma frecuencia, ¿verdad? En una misma sintonía, pues es allí a donde el Señor envía bendición y vida eterna. Nosotros lo hemos podido ver una y otra vez. Es más, miren, fíjense bien que aun cuando el ser humano ha tenido que pasar por situaciones críticas y hay unidad, allí, aunque de alguna o de otra manera esa gente no conozca del amor y del temor de Dios en plenitud como nosotros, pues aún ahí Dios envía bendición. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que muchos de nosotros nos recordamos perfectamente bien lo que sucedió el 19 de septiembre de 1985 con el gran terremoto de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros nos pudimos dar cuenta que cuando la gente se unió, cuando los voluntarios empezaron a reunirse y hubo unidad, empezaron a haber bendición de parte de Dios de una manera increíble. Entonces, imagínense ahora cuando nosotros como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, nos unimos para cualquier situación, para lo que sea, mis amados. Y es por eso que siempre estamos llamando a la unidad, a que estemos juntos en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, para ver la manifestación de la gloria de Dios desarrollándose en la vida de todos nosotros.
Dios bendice, por ejemplo, la unidad en el matrimonio. Cuando los esposos, cuando la pareja matrimonial verdaderamente están unidas, verdaderamente tienen toman esa decisión de permanecer juntos, de tener ideales unánimes, de estar echando para adelante en su familia, pues allí Dios envía bendición. También bendice obviamente a la familia cuando padres e hijos tienen un mismo sentir, un mismo pensar en el Señor y empieza a haber bendición, ¿verdad? En los equipos de trabajo, en las comunidades, en las naciones, ¿por qué no? Y hasta en la iglesia de Jesucristo. Nosotros cómo necesitamos la unidad como ente vivo, como un organismo vivo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues imagínense lo que podríamos lograr y lo que hemos podido lograr en algunas ocasiones cuando los cristianos de diferentes iglesias, aún de diferentes tradiciones o denominaciones, nos reunimos en unidad. Dice el versículo 3, allí enviará el Señor bendición y vida eterna. Amén. Fíjense, y comento esto de acerca de las diferentes iglesias, porque aun cuando somos evangélicos, cuando venimos ya de la condición de la reforma, que hemos salido de la tradición del catolicismo romano, ¿verdad? En ese sentido, todos los que estamos atendiendo verdaderamente a la sana doctrina, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues hay iglesias que tienen tradiciones diferentes, ¿verdad? O se denominan de diferente manera, pero aún así podemos estar unidos. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, cuando tenemos o hemos tenido las jornadas de unidad fraterna o hemos hecho la confraternidad con las iglesias hermanas de lo que es nuestra asociación religiosa, ¿verdad? De la comunidad de santidad pentecostal. En ese sentido, los hermanos de Oaxaca pues tienen una tradición completamente diferente a la nuestra, o los hermanos del Distrito Federal pues también, o de la Ciudad de México ahora, también tienen tradiciones y formas de expresarse diferentes, pero cuando estamos en unidad y verdaderamente dejamos que el poder del Espíritu Santo fluya, hay amor, hay unidad, hay paz, hay concordia y hay bendición, mis amados. Fíjense cómo el salmista escribe, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Para Dios es importantísimo que tú y yo sepamos perfectamente bien esto, porque cada vez que estamos llamados a la santa convocación del Eterno, de Hashem, pues tenemos que venir en una condición de armonía, dejando atrás cualquier diferencia, dejando atrás cualquier problema que podamos haber tenido y sobre todo viniendo en una actitud correcta de perdón, de reconciliación si es que es necesario, pero sobre todo de amor, de unidad, de fraternidad. Amén. Hay un proverbio que dice que cuando las cosas débiles se unen, se hacen fuertes. Y es verdad. No sé si ustedes han visto las cuerdas de paracaidismo o las de bungee. Vamos a poner el ejemplo, las cuerdas para escalar. Curiosamente, si nosotros cortamos una cuerda de esa, nos vamos a dar cuenta de que vienen una cantidad increíble de hilos muy finitos, que a la verdad, si tomamos uno solo de esos hilos, no tiene ninguna fuerza. Tan sencillo que solamente lo jalamos y se rompe ese hilo. No tiene fuerza, no tiene esa consistencia como la de una cuerda, pero el detalle está en que cuando ese hilo se une a miles de hilos más, o a cientos, no sé, según el grueso de la cuerda, entre todos hacen una fuerza, mis amados, increíble, de verdad. O sea, soportan cantidad de peso increíble y tirones, que es lo peor, ¿no? Porque una cosa es soportar un peso una vez que lo tomas y jalas, que no haya ningún tirón, no haya ninguna fuerza adicional, es una cosa, pero cuando viene el tirón y se jala y sobre todo con el peso, pues es más fácil que se rompa. Entonces, esa unidad de hilos débiles, frágiles, endebles, pues lo conforman en una unidad que tiene una fortaleza de verdad que podemos nosotros ver de una manera fuerte, increíble, la verdad.
Pues lo mismo ocurre con nosotros como personas, mis amados. Muchos, más bien prácticamente todos tenemos debilidad. Somos débiles a la vida, somos débiles a la situación que estamos pasando, somos débiles a lo que vamos enfrentando día a día. Pero cuando nos unimos, mis amados, hoy por hoy hemos visto que últimamente cuando nos hemos estado uniendo en oración y que declaramos, ¿verdad? Que Dios traiga bendición a la gente por la que estamos orando, a nuestra propia persona, a nuestra familia, pues vemos que la unidad trae bendición, nos volvemos fuertes. El enemigo ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, ya no tiene mucho que hacer. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la manada, estamos dentro del grupo, estamos en unidad. Miren, cuando un animal de presa, ¿verdad? Un cazador, un animal que caza, eh, se encuentra con sus presas dispersas, para ese animal de presa es facilito tomar alguna de sus presas y devorarla. Pero ¿qué pasa cuando todas las posibles presas están en unidades, están en un grupo? El animal de presa, el cazador, no tiene mucha ventaja, no tiene de hecho nada que hacer porque eh, el mismo núcleo, la misma unidad defiende correctamente a todos los que se encuentran débiles por alguna situación, ya sea por enfermedad, por vejez o por ser muy jóvenes o pequeños, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es justamente eso, unirnos para efecto de proteger, por ejemplo, a nuestros hermanos que están más débiles en la fe. El día de ayer me habló uno de los hermanos que recién se convirtió al Señor. No quiero dar el nombre, pero quiero pedirles que por favor, eh, bueno, sí, voy a dar el nombre. Es mi hermano Miguel Ángel Correa. Me pidió de favor que nos uniéramos en oración por su vida, porque dentro de la empresa en la que está trabajando lo están acusando injustamente de un robo de material eh, médico con un valor de aproximadamente 800,000 pesos. Y me dice, pastor, no sé qué hacer. Ya llegó el momento en que estoy desesperado porque no quieren mostrar los videos abiertamente, porque pues, obviamente es una empresa que tiene videocámaras y todo eso, y quieren nada más acusarnos a un compañero y a mí. Le digo, mira, hijo, tú tranquilo, vamos a estar orando y vamos a pedir a Dios que sea Él el que se manifieste como Jehová Sidkenu, como tu justicia, y vamos a estar orando por Él. ¿Qué sucedería si este varón estuviera solo, si no sintiera el apoyo de un grupo, de una familia en Cristo? Pues estaría aún más desesperado. Ayer en la noche me hizo el comentario de que le daba gracias a Dios por la vida de todos nosotros, porque de alguna manera lo hacíamos sentir no solo parte del grupo, sino también se sentía cobijado, se sentía de alguna manera fortalecido. Entonces, esto es lo que nosotros venimos a hacer en unidad. Fíjense bien que el salmista, ¿cómo describe esta unidad? Dice como el buen óleo, como el buen aceite. Recuerden que el aceite de unción justamente lo utilizaban los pastores cuando alguna de sus ovejas se hería, se lastimaba. Le rociaban, le echaban aceite en la herida y esta herida venía a sanar, poco a poco, ¿verdad? Pero iba sanando. Entonces, para nosotros es como un ungüento, mis amados hermanos, cuando la unidad que podemos vivir y que debemos vivir provoca que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas como el buen óleo, como el buen aceite, como una unción fresca, para efecto de que nosotros seamos sanos en cualquier área de nuestra vida en donde hemos sido heridos o en donde hemos sido lastimados. Dice también que es como el rocío de Hermón. Fíjense bien que el monte Hermón es un área muy grande, es extensa esa área. Y por lo general, ¿verdad? Está normalmente cubierto de nieve. En aquella región se eleva alrededor de 2,800 metros sobre el nivel del mar. Y el detalle está en que en las mañanas, cuando empieza a haber ese rocío, esa vaporización de esa nieve, pues curiosamente es lo que viene a
mantener fresca toda la tierra adyacente, toda la tierra que está a su alrededor. Prácticamente ahí en esas áreas es muy difícil que llueva y por lo tanto de la manera en que Dios proveyó esa humedad, esa frescura, eso de que la tierra tiene que ser humedecida con el agua, pues Dios dispuso en aquella área de que fuera el rocío desde el monte de Hermón y luego dice que es hacia Sión. Recuerden que Sión es la ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es lo que refresca al pueblo de Dios. Y eso es lo que viene a hacer para nuestras vidas, mis amados hermanos. La unidad trae ese rocío que refresca nuestra vida, que nos da aliento, que nos da de alguna o de otra manera una condición diferente, ¿verdad? Entonces, estas imágenes del aceite y el rocío, pues simplemente vienen a ser imágenes de bendición, ¿ok? Entonces, donde hay unidad, pues el Señor concede bendición. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que darle gracias porque pues ha bendecido de una manera espectacular la unidad. Por eso ustedes y yo tenemos que estar en unidad constantemente. Hay que orar para que haya unidad en nuestra iglesia, para que haya unidad en nuestra familia, para que haya unidad en nuestra pareja, para que haya unidad entre nuestros hijos, para que haya unidad en el compañerismo de trabajo, para que haya unidad en nuestra sociedad, mis amados. Y que esto provoque una condición a la que verdaderamente hemos sido llamados. Amén. Vamos ahora a leer de la primera carta de Pedro, el capítulo 4, del versículo 1 al 19, donde la palabra de Dios nos enseña a que debemos amarnos los unos a los otros entrañablemente, profundamente. Dice la palabra de Dios, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo terminó con el pecado. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bendita palabra, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 8, ámense los unos a los otros profundamente. Miren, la palabra griega usada para profundamente es la misma palabra usada para cuando se refieren a un caballo cuando va a galope completo, a galope tendido, como nosotros decimos, ¿verdad? O sea que significa con toda extensión y a veces también se traduce fervientemente. Entonces nosotros tenemos que amar, nos tenemos que amar los unos a los otros como a galope tendido, así, extendidamente, abiertamente. Cuando un caballo galopa a galope, así, a, a esa velocidad, a galope tendido, pues es porque hay una llanura extensa, ¿verdad? Porque va a cubrir un espacio en muy poco tiempo y tiene que ser muy extensa esa área. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nos amemos extensamente, que no haya impedimentos, que no hayan ningún tipo de cercas que impidan que el amor de Dios se manifieste en la vida de todos nosotros. O sea, Dios utilizando nuestras vidas para manifestar su amor hacia todos los demás. Entonces, fíjense bien, este tipo de amor, dice la palabra de Dios, que cubre una multitud de pecados. O sea, perdona y muchas veces hasta ignora las ofensas de los demás. Y ese es el estilo de vida que ustedes y yo tenemos que tener, que ya tenemos que adoptar. ¿Ah? Hay ofensas que se nos hacen, sí, muchas, pero ustedes y yo ya tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? Desde que nos despertamos, decirle, Señor, hoy no voy a permitir que nada ni nadie me ofenda. Hoy no voy a aceptar la ofensa de nadie. Sí me van a ofender, pero no la voy a aceptar. Yo voy a ignorar esa ofensa, voy a perdonar de antemano esa ofensa y déjenme decirle que ahí somos libres. Y allí mostramos el gran amor de Dios. ¿Se imaginan lo que Dios nos ha revelado? Y hoy nos da una luz mayor el Espíritu Santo de que Dios justamente dentro de las misericordias nuevas que nos da cada mañana, pues una de ellas, mis amados hermanos, es que Él ha decidido perdonarnos de antemano los pecados que hayamos de cometer el día de hoy, las ofensas que hayamos de hacer en contra de su bendito nombre el día de hoy. Él desde que amanece el día, desde que nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos a este día, simple y sencillamente tomó la decisión de ya perdonarnos. Ya están perdonados nuestros pecados. No con eso tenemos el derecho, ¿verdad?, de andar disipándonos y pecando y haciendo de las nuestras. No, Él por su gran amor ya nos perdonó aquellos pecados que de alguna manera vamos a cometer. Y así nos enseña, ¿verdad? Pero no para que estemos haciendo cosas indebidas constantemente, sino simplemente porque de repente se nos va la hebra, ¿verdad? Entonces Él nos enseña a que Él ya perdonó todos nuestros pecados y por lo tanto ustedes y yo tenemos que venir en esa misma actitud. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy, en un ratito, tu esposo, tu esposa, tu hijo, pues toman la decisión de ofenderte por alguna situación en particular? Te ignoraron, vamos a poner un ejemplo, te ignoraron. Tú hiciste un comentario, hiciste una petición y simplemente eso fue ignorado y no te hicieron caso. Tienes dos opciones. Una, molestarte y hacer tu rabieta y decirles hasta de lo que se van a morir y dejarles de hablar un buen rato hasta que se te pase el coraje. O dos, puedes decidir desde este momento perdonar esa falta y simplemente volver a hacer el comentario o hacer la observación. Mira, te pedí por favor esto y no lo hiciste, hazme favor de hacerlo. Y sin molestia, sin ningún problema. Son dos actitudes bien diferentes, pero Dios nos está enseñando a que debemos de perdonar y cubrir la falta, ¿verdad? La multitud de pecados que puedan generarse. ¿Por qué? Porque también nosotros necesitamos que la gente nos perdone, que Dios perdone nuestros pecados y su gran amor que cubra nuestra multitud de ofensas, ¿verdad? Entonces, el amor perdona las faltas en los demás porque conocemos la gracia amorosa e indulgente de Dios en nuestra propia vida, primeramente.
Imagínense que todo ser humano tomara la decisión de perdonar previamente a la ofensa. Miren, no habría guerras, no habría disputas, no habría encono, no habría homicidios, no habría, bueno, el pecado simplemente se quedaría afuera de nuestra vida. Así de sencillo es. El grave problema es que el enemigo viene y pues nos arroja la carnada, ¿verdad? Que es la ofensa, y como nosotros somos muy sentiditos, somos como jarritos de Metepec, no queremos que nadie nos haga nada, ¿verdad? Queremos que todo salga a la perfección según lo que nosotros pensamos o creemos, y entonces caemos en la trampa. Nos agarramos de la carnada, que es la ofensa, y caemos en la trampa del engaño, que es lo que tiende Satanás, para desviarnos de la verdadera intención de Dios para nuestras vidas. Y entonces nos salimos del curso de la buena voluntad de Dios y entramos en ese mundo de tinieblas, de pecado. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, cuando nos sentimos ofendidos y nos echamos esa ofensa en la vida, nos volvemos amargados, iracundos, con falta de perdón, y eso es pecado. Entonces, el enemigo nos quiere tener ahí, pero Dios nos está llevando a una condición diferente con todas estas enseñanzas. Tú y yo ya tenemos que aprender a decidir correctamente, a perdonar. Ese es nuestro estilo de vida. Ese es el estilo de vida que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y esto es la clave para mantener buenas relaciones y evitar discutir con los demás con demasiada facilidad. Hermanos, hay gente que de verdad que por cualquier detallito, por ínfimo que sea, se pone pero verde y hace olas y bueno, no hace una cosa terrible, ¿verdad? Cuando no se da cuenta de que también esa persona ha fallado y que hasta más feo, ¿no? Y podrían hacérsela de pleito, pero bárbaramente. Y la gente que entendemos esto, pues simplemente pasamos por alto eso y se acabó. Ustedes y yo sabemos por nuestra propia vida, ya por nuestro propio testimonio, cuánto nos ama Dios y cómo ha perdonado nuestros pecados. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos fallado? Nosotros debemos estar dispuestos a pasar por alto las ofensas y los pecados de los demás. Tú y yo tenemos el derecho de vivir felices. Tú y yo tenemos el derecho de no hacer caso a ciertas declaraciones, a ciertas cosas que ya no tienen que venir a nuestra vida. Mis amados, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú vas en la calle y una persona X, ¿ah? Dice groserías, a lo mejor te dice groserías directamente a ti, toca su claxon de una manera indebida, se te cierra? Pues tienes dos opciones, ¿ah? La primera es no hacerle caso, dejar pasar eso porque no tiene importancia, porque el hecho de que te digan una grosería, pues tú puedes tomarla o desecharla. Tenemos que tomar la visión de desechar todo ese tipo de basura, ¿ah? No ser botes de basura para otras personas y dejar pasar la cosa. Y eso lo hacemos fácilmente con la gente que no conocemos, ¿verdad? Dejamos pasar cualquier insulto, cualquier situación, ni le hacemos caso, no le damos autoridad a esa condición. El grave problema es que Satanás no va a utilizar mucho a esas personas, va a utilizar a la gente que amamos, ¿verdad? Y eso lo dice hasta la palabra de Dios en el Salmo 155, del versículo 12 al 14. Y es una realidad. No nos ofende aquella persona que no tiene nada que ver en nuestra vida, pero ¿qué tal nos ofenden las personas que amamos? La persona que decimos, caray, ¿cómo es posible que tú me ofendas de esta manera? Si tú eres mi esposo, tú eres mi esposa, no deberías hablarme de esta manera, no deberías de utilizar este tipo de palabras para con mi persona, me ofende, me lastima. Y es ahí donde nosotros es bien fácil que nos enganchemos, que mordamos el anzuelo con la carnada de la ofensa. Y empezamos a discutir, a discutir, a tener disputas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y empezamos a actuar correctamente, va a haber ocasiones en que se nos ofenda por parte de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos,
de nuestros padres, sí, pero vamos a tener que tomar ya la decisión de no darle tanto valor a eso. Amados, esto no significa que el pecado no importe, sí importa y mucho, ¿verdad? Pero al contrario de esto, Pedro nos insta, nos anima a romper con el pecado. ¿Por qué? Porque un pecado no nos puede llevar a otro pecado, o más bien, no nos debe llevar a otro pecado. Si la persona que me ofendió está pecando, pues yo no le voy a contestar con lo mismo para pecar también como ella. Y de esa manera entrar a ese círculo vicioso, ¿verdad? De pecado. No. Romper con la vieja vida o la vieja naturaleza de esos malos deseos humanos, de desquitarnos a fuerza, de demostrar que tú no pudiste más que yo, aún en el pecado, ¿verdad? Que si tú pecaste de una manera, de un tanto contra mí, pues ahora yo peco de una manera todavía mayor contra ti para que se te quite, ¿verdad? Para que haya venganza, para que la ofensa yo la cobre, yo. No, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que el que tiene que cobrar todo eso es Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Por lo tanto, nosotros tenemos que romper con ese tipo de actitudes, de esos malos deseos, de ira, de venganza. ¿Ah? Y debemos vivir según la voluntad de Dios, como lo dice el versículo 2. Miren, yo me recuerdo perfectamente bien cuando recién me convertí al Señor Jesucristo. ¿Ah? Pues obviamente muchos amigos míos se sorprendieron por el cambio y de hecho me decían que era extraño verme en una actitud como no me habían visto antes, ¿no? Yo antes era muy dado a que si me la hacías, me la pagabas. Y yo veía la manera, yo buscaba la manera de que me tenía que desquitar a fuerza, y sea por una moneda, de una forma o de otra. Y me esperaba yo el tiempo que fuera suficiente como para que el día que tú menos lo pensaras, yo me cobraba esa ofensa que me habías hecho. ¿Ah? Y de repente empiezan a ver que ya no hacía eso, que empecé a tener cambios radicales en mi vida. Y obviamente atendí a lo que Dios habla en esta carta, como Pedro escribe. Ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a la falta de perdón, a la ira, a la contienda, ¿verdad? A las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y hasta las idolatrías abominables. De hecho, a nuestras amistades ahora ya les parece extraño que dice ya no corran con ellos, ¿verdad? En ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Mis amados, nosotros tenemos que ser factor de cambio. Tenemos que ser quien provoque a las personas que nos conocieron de una manera terrible o de la manera en que nos hayan conocido, ¿verdad? Que un día deseen tener el cambio que nosotros hemos tenido, que Dios ha traído a nuestra vida, porque ya no nos comportamos igual, porque ahora si te ofendieron, pues simplemente perdonas y ya no estás buscando la manera de desquitarte, ya no estás buscando la manera de hacer lo que antes solías hacer. Estamos llamados a vivir de otra manera, mis amados hermanos, manteniéndonos sobrios y no precisamente porque nos pongamos ebrios, no. La sobriedad nos llama a la integridad, a estar completos en Dios, teniendo la mente despejada para poder orar, para poder bendecir, para poder declarar la palabra de Dios, sobre todo para poder amar, mis amados hermanos. Para eso es que tenemos que ser sobrios y estar despejados de nuestra mente, para que el engaño de Satanás no actúe en nuestras vidas y no nos lleve nuevamente como antes a perder la cabeza en cualquier insignificancia. ¿Ah? Nosotros tenemos que mantenernos íntegros delante de Dios, sobrios, quietos, reposados en Él. ¿Ah? Debemos practicar la hospitalidad, debemos usar los dones que el Señor nos dio. ¿Qué don te ha dado? Muchos de ustedes podrán decir, pues a mí no me ha dado ni un don, no sé cantar, no sé bailar, no sé escribir, no sé dibujar, no tengo dones. No, mis amados,
Todos y cada uno de nosotros por lo menos un don tenemos y es fácil entenderlo. El don de la fe. El don de la fe que te trajo a los pies de Cristo. Ese es tu primer don. Ahora, es necesario que vayamos estudiando poco a poco todo esto para efecto de ir descubriendo los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y vamos a ver posteriormente que esos dones los tenemos que poner en práctica. ¿Ah? Y de esa manera expandir el Evangelio de Jesucristo y que el reino de los cielos se establezca no solamente en nuestra vida, sino en la vida de toda la gente que nos rodea. Hermanos, dice la palabra de Dios entre los versículos 8 y 9, lo más importante de todo es que sigamos demostrando profundo amor los unos por los otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Debemos abrir las puertas de nuestro hogar con alegría al que lo necesite, ofrecerle un plato de comida o hasta un lugar donde dormir a aquella persona que requiera de esa hospitalidad. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue muy claro, por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, me lo hiciste a mí. Y dice el Señor, y me dirás, pero ¿cuándo, Señor? Yo nunca te vi a ti. ¿Ah? Pero sí le hiciste esto. Le diste un plato de comida a alguien, lo fuiste a visitar a la cárcel, lo fuiste a visitar al hospital, estuviste orando por él. Por lo tanto, lo hiciste para mí. Y yo lo tomo como si lo hubieras hecho por mí. Así es la palabra de Dios, mis amados. Como el apóstol Pablo, Pedro también enmarca el uso de los dones del Espíritu Santo en el contexto del amor. Eso lo podemos ver en la carta, en la primera carta a los Corintios, en todo el versículo, el capítulo 12, 13 y 14, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a final de cuentas el propósito de todos los dones que el Señor nos ha dado, el propósito es para mostrar su gran amor. Amén. Incluso, fíjense bien, si amas fervientemente, ese amor no siempre será devuelto. Y no esperes a que lo que tú das, ¿verdad?, en amor, a lo que tú despliegas en amor para con los demás, te sea devuelto por los demás. De hecho, tenemos que hasta esperar la oposición y no nos debemos dejar sorprender por la oposición. Muchas veces uno actúa en amor y tal pareciera que le reflejan a uno las cosas contrarias, ¿verdad? Nos contestan con todo lo contrario al amor, con odio, con rencor, nos contestan mal, nos mandan por allá lejos, pero bueno, dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 12 y 13, dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Imagínense, el Señor en su sabiduría nos está dando esta bendición de comprender que ahorita lo que estamos pasando no es ni siquiera para que nos sorprendamos. ¿Ah? Dice, como si algo extraño le sucediera. No, Dios tiene completo control de todo, mis amados. Dice, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Fíjense bien que este es un tipo de sufrimiento al que todos los cristianos estamos llamados a tener. El sufrimiento es parte inherente del proceso de purificación. Ya lo hemos explicado. ¿Ah? Dios usa el sufrimiento para refinarnos, para librarnos del pecado que tenemos en nuestra vida. De la única manera en que Dios quita de nosotros todo eso que nos estorba para estar correctos ante la presencia de Dios es a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque no es fácil que a nosotros, ¿verdad?, se nos desprenda. A ver, jálense un cabello, una barba que les está estorbando. ¿Les va a doler, sí o no? Pero es necesario. Sobre todo las mujeres, ¿verdad?, cuando se depilan las cejas, ¡ay, mi madre! Yo no soportaría que me arrancaran una ceja sola. Pero ellas lo hacen para mantener su delineada su ceja. Así dicen, ¿verdad? Entonces, ese dolor les es necesario para cumplir un objetivo. Bueno, pues Dios utiliza el sufrimiento y el dolor que de repente pasamos o sufrimos para poder mantener nuestra vida en la línea que Él quiere que se mantenga, en su camino. Miren, los insultos, a final de cuentas,
tenemos que verlos paradójicamente hasta como una bendición. ¿Y por qué? Dice el versículo 14, si eres insultado por causa de Cristo, cuéntate como una persona bendecida. Él dice, es el Espíritu de Dios y su gloria en ti lo que hizo que los demás lo notaran. Entonces, imagínense si nosotros venimos a ser insultados por la obra de Jesucristo, por el nombre de Jesús, pues gloria a Dios, porque a final de cuentas eso nos va a contar como bendición. Aunque honestamente ser insultado pues es doloroso, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos insulten, pero todo lo tenemos que ver desde la perspectiva de donde Dios nos las hace ver. Toda crítica, a final de cuentas, es una bendición. Y sí es verdad, es una bendición porque podemos aprender aún de la crítica, del insulto. Si no es verdad, ¿verdad? Y los insultan porque llevan el nombre de Cristo, pues serán bendecidos a final de cuentas. Por lo tanto, debemos considerar que es un honor muy grande estar asociados con nuestro Señor Jesucristo, al grado de que incluso compartir sus sufrimientos debe ser para nosotros una gran bendición. Y como quiera que sea, una vez que lo entendamos, vamos a ser capaces de ver todas las críticas, todos los insultos, todo lo que de alguna manera ahora vemos como negativo, lo vamos a empezar a ver como una bendición, mis amados. A veces sufrimos por nuestro propio pecado, pero el sufrimiento por ser cristiano no debe ser causa de vergüenza, no es causa de vergüenza. Debe ser un motivo de regocijo y alabanza a Dios. Esto no debe descorazonarnos, sino debe seguir animándonos para hacer lo que es bueno. Dice el versículo 19, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca nos fallará. Amén. Martin Luther King dijo en un momento y afirmó, he decidido continuar con el amor. El odio es una carga demasiado pesada para poder ser soportada. Imagínense, el amor es el punto clave en donde ustedes y yo nos enyugamos a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando dijo, lleven mi yugo sobre ustedes? Porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Cuando nosotros vivimos en amor, cuando decidimos continuar con el amor que Dios nos da y decidimos manifestar ese amor a todas las personas que nos rodean, nos estamos aparejando a Jesucristo, como si fuéramos una yunta. Obviamente, Él es el sabio, Él es el que nos guía, Él es el que nos conduce y nos ayuda con nuestra carga. Amén. Y es más fácil, y debe ser increíblemente más fácil vivir bajo el concepto del amor, desarrollando el amor en nuestras vidas, que soportar la carga del odio, que soportar la carga del rencor, que soportar la carga de la frustración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser una comunidad que nos amamos profundamente, mis amados, en donde el amor verdaderamente cubra esa multitud de pecados que de repente manifestamos unos u otros. ¿Qué les parece esta bendición? Amémonos, amémonos como Dios nos ha amado. Y en esa unidad vamos a ver la gloriosa manifestación del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, ungiendo nuestras vidas, pudriendo yugos de esclavitud hacia el pecado, rompiendo cadenas, dándonos libertad, trayéndonos a una condición en donde tú y yo podamos expresar verdaderamente el amor de Dios, aún en medio de críticas, de murmuraciones, de pecado hacia nuestra vida, de ofensa. No le demos autoridad al enemigo, mis amados hermanos. El enemigo ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Jesucristo venció al pecado y puso por estrado de nuestros pies al enemigo de nuestras almas. Así es que oremos a Dios y que Dios se siga manifestando en nuestras vidas con poder y gloria a través de su Espíritu Santo. Amén. Ese es el tema del día de hoy.